Hola, ¿qué tal? Estimadas y estimados alumnos, bienvenidas y bienvenidos a la clase de Sociedad Civil, a esta sesión virtual. Hoy vamos a platicar de los términos nacionalidad y ciudadanía. Y para comenzar es importante que distingamos uno de otro. ¿Por qué? Porque todas las personas, efectivamente, todas somos sujetos de derechos y obligaciones. Pero hay derechos y obligaciones que están reservados solo para un grupo de personas que cumplen ciertos requisitos. Es decir, todas las personas, por ejemplo, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, a un medio ambiente sano. Pero hay derechos que están reservados solamente para los ciudadanos. Es decir, todas las personas, sin importar su edad o su condición, tenemos derecho a las prerrogativas que anteriormente mencioné. Sin embargo, los derechos civiles o políticos están reservados solo para los ciudadanos. Una persona que es mexicana o mexicano tiene, como les comenté hace un momento, tiene derecho a todo lo que establece la Constitución, los primeros 29 artículos, que son los derechos humanos. Una persona mayor de 18 años, con un modo honesto de vivir, tiene derecho a esos mismos privilegios, pero también a lo que se llaman derechos civiles y políticos. Ejemplo, el derecho a votar y ser votado. Pero ahorita platicamos más a fondo y vemos el fundamento legal de esto. Hablemos de las acepciones. Las acepciones teóricas para Aristóteles, el ser ciudadano es ser titular de un poder público, un poder limitado, por supuesto, permanentemente. El ciudadano es aquel que participa de manera estable en las decisiones del poder político. Esto también por parte de la Real Academia Española dice que el ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un Estado, es titular de derechos políticos. Y hablemos de la antigua Roma. Ahí el término proviene del vocablo de civitas, y de civitas se deriva la relación entre personas y ciudad, la relación de un individuo con su entorno, con la colectividad en sí. Y se considera que los ciudadanos tenían derechos adicionales a los derechos de aquellos que no son ciudadanos. Para Thomas Marshall, la ciudadanía es un estatus que atribuye derechos y deberes. ¿Cuáles son las dimensiones de este concepto? En primer término, la pertenencia. El pertenecer a una comunidad es una fuente de una identidad colectiva. Segundo, el activismo, la capacidad para ser agentes de cambio. Y tercero, el reconocimiento, para ser agentes que podamos participar en instituciones públicas. ¿Cuáles son los precedentes más importantes de la ciudadanía? Pues hay dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de Estados Unidos. En el caso de Francia, cuando se proclama la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, habla como tal del término, y se establecen ahí libertades de pensamiento, de expresión, de imprenta, por supuesto garantías judiciales y algunos derechos de igualdad. Recordemos la famosa frase de aquel movimiento que hablaba de libertad, igualdad y fraternidad. Y el otro documento que proviene de la independencia de Estados Unidos son las primeras enmiendas a la Constitución que se denominan de Bill of Rights. Los Bill of Rights hablan de libertad de expresión y de creencias, de derecho de posesión de armas, de garantías judiciales y de la soberanía de los estados. Se establece el concepto de federalismo. Recordemos que este país se forma a raíz del movimiento de colonias independientes o autónomas que después se unen, se configuran muchos de ellos en estados libres y soberanos, y a partir de ahí surge ese concepto federalista que después, más o menos bien que mal, en México quisimos imitar y tropicalizar, aunque en la práctica funciona distinto, pero bueno, eso es tema de otra clase, ya habrá tiempo de platicar de eso. Vamos a hablar ahora de la ciudadanía en México y de la nacionalidad, por supuesto, y me voy a remitir a nuestra Carta Magna. Me voy a remitir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 30 establece que hay ciudadanos por nacimiento y ciudadanos por naturalización. Ya vieron que está de moda que
futbolistas argentinos de repente juegan en la selección mexicana o colombianos o yo qué sé. Bueno, es porque la ley te da la opción de ser mexicano por nacimiento. Ya platicaremos en la siguiente clase en qué condiciones y con qué requisitos, pero te da también la opción de que si no lo eres, lo puedas adquirir o puedas adquirir esta condición por medio de un proceso de naturalización. Pero ¿qué pasa cuando cumples 18 años? Cuando cumples 18 años ya no nada más tienes derecho a la vida, ya no nada más tienes derecho al medio ambiente sano, a la educación, a la salud, a lo que platicábamos. Cuando cumples 18 años tienes derecho a votar, tienes derecho a participar en las consultas populares y tienes otras obligaciones adicionales que antes no tenías, que también será materia de la siguiente clase. Pero por lo pronto, permíteme nada más, a manera de conclusión de esta sesión, ilustrar el término y la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía con una gráfica muy simple. Si hablamos de derechos, todo lo que ustedes ven en este círculo son nuestros derechos humanos. Y estos los tenemos todos los mexicanos. Bueno, y en otros casos, pues, todos los japoneses, todos los holandeses, todos los italianos, etc. Pero dentro de este círculo hay otro, más pequeño por supuesto, donde están los derechos civiles, los derechos exclusivos de los que son ciudadanos mexicanos. O sea que todos los ciudadanos mexicanos tenemos la nacionalidad mexicana, pero no todos los mexicanos tienen la ciudadanía mexicana. Solamente aquellos que cumplen los requisitos que marca la ley. Otra vez, todos los ciudadanos somos mexicanos, pero no todos los mexicanos son ciudadanos. Muy básico, muy simple, pero muy útil para platicar de lo que hablaremos con mayor profundidad en la siguiente sesión de Sociedad Civil. Nos vemos la próxima.